La angulación. Vamos a hablar sobre la angulación. En el lenguaje audiovisual no solamente tenemos los planos para comunicar nuestro mensaje, para darle sentido a nuestra comunicación, sino que también tenemos la angulación de la cámara. La angulación de la cámara es la diferencia que existe entre el nivel de la toma y el objeto o figura humana que estamos registrando. Los ángulos de toma se utilizan para darle significado al objeto o sujeto en el cual se centra la imagen. O sea, nosotros con la angulación sumado a los planos que ya vimos en el video anterior, podemos cargarle de significado a esa imagen o a esa película. Podemos reforzar algún significado, podemos comunicar algo de una manera, ¿sí?, de una manera indirecta. ¿Sí? Podemos dar una sensación que no es literal, que está siendo insinuada. En este gráfico podemos ver los 5 ángulos de toma, los principales. Vamos a ver que otros ángulos no tienen que ver solamente con la posición angular con respecto al objeto, sino también con una inclinación en el eje X de la cámara o con una torsión del mismo. ¿Sí? Vamos a ir ejemplificándolos unos por uno en las imágenes siguientes. El primer ángulo es el normal o eje perpendicular. Quiere decir que nosotros estamos a 90 grados frente al objeto de manera perpendicular. Se sitúa por lo general a nivel de la cara, de los ojos de la persona. Es un ángulo convencional, ya que es realista porque uno lo asemeja con la mirada, ¿no? Con la mirada del espectador. El siguiente ángulo de toma sería el picado. El picado son 45 grados desde arriba. Esta es una cámara que se sitúa por encima del objeto, inclinada hacia abajo, y lo que genera este ángulo es una inferioridad física o psicológica con respecto al objeto capturado, ¿no? Por lo general esto se utiliza para dar la sensación de que el espectador o la persona que tiene una visión subjetiva, por ejemplo, está mirando a alguien con desprecio, con inferioridad, que está en una situación de predominancia por sobre él. También da impresión de pesadez, de ruina. También se suele mostrar a los niños de esta manera porque tiene que ver con la visión de los adultos con respecto a ellos, ¿no? Que los miramos desde arriba. El contrapicado, que sería lo contrario al picado, serían 45 grados mirando de abajo hacia arriba. Se sitúa la cámara en este lugar para darle más importancia al objeto que estamos fotografiando o capturando. Lo hace más grande, lo hace ver la perspectiva, hace que se vea más grande, que tenga una superioridad física. Por lo general de esta manera se suele mostrar a los héroes, a los villanos, ¿sí? Cuando alguien gana sobre el otro y lo está mirando desde el piso. También se utiliza mucho en la arquitectura porque es la escala en la que nosotros vemos a los edificios que son mucho más grandes que nosotros, siempre los miramos desde abajo, entonces eso hace que se vean más imponentes y majestuosos. La cámara cenital es una cámara que se ubica 90 grados por encima, ¿sí?, del sujeto y hace que el objeto o la escena se vea tranquila. También sirve para reforzar una sensación de debilidad. A veces se acompaña con un movimiento de cámara para poder ubicar o poder comunicar mejor un movimiento del sujeto, para acompañarlo. Dependiendo de la altura también de esta cámara se puede mostrar incluso hasta una ubicación o una especie de contexto. La contraria a la cenital es la supina o también llamada nadir, que es una cámara que se ubica por debajo. ¿Sí? Muchas veces esta toma se ve rara, se ve artificial, porque por lo general uno no está por debajo o incluso a veces se hacen efectos en el que el suelo parece transparente o invisible y el sujeto camina por encima para poder verlo desde abajo. Obviamente esto tiene un efecto dramático importante. Este ángulo de toma, que se llama rasante o al ras, o sea al ras del piso,
En realidad es una variante del normal, ya que el ángulo no cambia, lo que cambia es la altitud de la cámara. Se sitúa a ras del piso. Esto genera efectos sorprendentes y se usa mucho para personajes pequeños en entornos. También se suele utilizar para mostrar carreteras. Fue muy utilizado en las películas de western, en las que hay un duelo y la cámara está ubicada al ras, y entre las piernas de uno de los vaqueros se ve el contrincante allá a lo lejos en el horizonte, ¿no? Genera efectos dramáticos muy interesantes. El ángulo de toma inclinado, escorzado o aberrante es un ángulo en realidad en el que se gira la cámara, no tanto que se inclina, sino que se gira la cámara, se ladea, como dice en la diapositiva, de manera lateral, y también se puede poner por encima o por debajo del sujeto u objeto. Este ángulo genera una sensación de inestabilidad. Muchas veces se utiliza para mostrarnos que el sujeto está mareado, que está confundido, que está atravesando por una situación extraña o de inestabilidad, de debilidad. ¿Sí? Puede ser que esté borracho, que esté mareado, que esté deprimido, ¿sí? O confundido, ¿sí? El ángulo invertido es una continuación del aberrante, ya que también es un giro en 180 grados sobre el eje. O sea, se da vuelta la cámara y se muestra lo que nosotros veríamos normalmente de cabeza. Esta posición también se puede combinar con cualquiera de las anteriores, ya que simplemente es girar la cámara. Y por último tenemos la angulación imposible. La angulación imposible no tiene que ver tanto con la inclinación de la cámara o con el giro de la cámara, sino por la posición de la cámara. Esto se va a conseguir por medio de efectos, trucos, manipulación de la escenografía. Por ejemplo, como dice acá en la diapositiva, una toma que está desde adentro de un placar con la puerta abierta, también desde adentro de una boca, desde adentro de un inodoro, en cosas que sería imposible poner una cámara, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto simula o genera un efecto extraño adentro de una heladera, adentro de un lavarropa. O sea, son tomas muy particulares que se utilizan bastante poco, pero que genera un efecto interesante. Y por supuesto esto también se puede combinar con cualquiera de las anteriores angulaciones de toma. Vamos a ver el plano secuencia. Es cuando se combinan varios movimientos de cámara, ángulos y planos para que la acción no se corte. Muchas veces estos planos secuencia están filmados de corrido y otros están filmados ficticiamente, o sea, se usan empalmes en distintas tomas, pero que parecen de una forma continuada. Por ejemplo, ahora vamos a ver un fragmento de una película muy famosa que se llama El secreto de sus ojos, en la que vamos a poder observar desde diferentes planos, de un gran plano general aéreo hasta un plano de primerísimo primer plano, cambiando por diferentes ángulos de toma y diferentes movimientos de cámara. Pero esto de las tomas que vamos a ver fueron realizadas vía computadora o al menos reforzadas con generación de público, por ejemplo, digitalmente.